Hola a todos, mi nombre es Andrés Medina y les doy la bienvenida a este video en el que vamos a conocer las principales herramientas y configuraciones que debemos tener presente y conocer a la hora de abrir por primera vez el software 3D Studio Max. En esta ocasión vamos a trabajar con la versión 2020, aunque todas estas herramientas las vamos a ver en versiones anteriores o en la versión posterior del software. Eh, Demos inicio entonces. Esta es la interfaz después de haber instalado el software. Esta es la welcome screen, la pantalla de bienvenida que nos da el software. Tiene una opción de cambio de idioma. Tenemos acá una pantalla en la que nos da como una ruta, una guía de esos principales menús donde los vamos a encontrar, una guía sobre el método de navegación en el software. La mayoría de software tienen el mismo modo de navegar, o los software 3D tienen casi que los mismos botones para panear. Eh, digamos que los dos métodos están entre el de 3D Max y el de Maya, y el resto de software, incluso entre los de Autodesk, manejan la misma interfaz, los mismos comandos para navegar. Tal vez Blender cambia un poco ese patrón. Bueno, enlaces a librerías, una explicación sobre cómo nos va a ir mostrando algunos elementos en azul. Nos habla acá también sobre el Trimas Interactive, y unos enlaces, más enlaces a diferentes plataformas que nos pueden servir para expandir la experiencia dentro del software. Podemos apagar o encender que esta pantalla nos la vuelva a mostrar o no. eh, Podemos cerrar desde esta X. Si quisiéramos volver a activar esta pantalla, acá tenemos Help, Welcome Screen, y voy a cerrarlo. Bueno, inicialmente esta es la interfaz del software. Tal vez acá tengo algunas herramientas diferentes, eh, principalmente el toolbar de V-Ray. Voy a tratar de colocar esta interfaz de la forma en la que lo verían por primera vez. Y sería con el Scene Explorer al lado izquierdo. Bueno, así es como verían por primera vez el software. ¿Qué tenemos entonces? En la parte superior tenemos la barra de herramientas. Al lado derecho tenemos el panel de comandos. Muy importante, tal vez porque acá es donde se ejecuta gran parte de la acción que ocurre dentro del software. Nuestro viewport o nuestras vistas del software. Ya vieron este lateral izquierdo. Acá en este caso tenemos el Scene Explorer y un toolbar que es también configurable, y donde por defecto aparece un enlace o un atajo como a el layout del software. Diferentes formas de acomodar el viewport. Y en la parte inferior, nuestra línea de tiempo para animación y algunos controles de playback, cámara y vistas. Bueno, voy a comenzarles a mostrar elementos que son desde que abrimos el software importantes, que los tengamos presentes en su configuración. Voy a iniciar entonces por Customize, Preference. Una de las primeras opciones, incluso recién abrimos Preference, nos lo muestra, es este menú en el que configuramos el nivel de control Z que tiene nuestro software. Los niveles con los que podemos devolvernos en caso de haber hecho un proceso que no queríamos.
Entonces, por defecto vienen 20, eh, pueden configurar números bastante altos, el mayor siendo 500. Acá voy a dejar simplemente 200, creo que 200 control Z, deshacer, sería más que suficiente. Bueno, a mí me gusta presionar OK. Me ha sucedido que a veces, o es una costumbre desde versiones anteriores, que en estas pestañas simplemente se guardaba lo de cada una de ellas. Bueno, ahora voy a ir ya grabé lo de General, voy a ir a Files. Acá hay algo muy importante y esto debería venir activo por defecto. Tal vez no está de más que lo revisen. En la versión 2020, cuando lo abrí por primera vez, estaba desactivado, aunque sé que en versiones anteriores siempre está activo ya. Y esta herramienta lo que hace cuando está activa es que guarda en orden acá cada 5 minutos, que sería el intervalo, va a guardar, acá viene por defecto tres archivos de autoback. ¿Qué son esos autoback? Guardados automáticos a los cuales él va a llamar autoback y va a guardar en una carpeta específica. Ahora ya vamos a mirar qué carpeta específica es en la que los guarda y lo hace entonces cada 5 minutos. Por defecto, esto siempre viene en 3, entonces autoback 01, 02, 03 y el 4 reemplazaría el primero y así sucesivamente. Acá pueden dejarlo en 10, tal vez el consejo es miren cuánto está pesando cada archivo. A veces tenemos escenas que pueden llegar a pesar bastantes megas y si no tienen mucho espacio en disco, pues esto puede ir silenciosamente si tienen un gran número de autobacks consumiendo espacio en disco. Otra razón para revisar esto es que van a haber muchos proyectos en los que a la hora de guardar puede ser que demore bastante tiempo, tal vez 1 o 2 minutos mientras guarda por el peso, por la información que tenemos al interior del archivo. Y pues este autoback funciona de forma similar, está guardando archivos. Entonces puede ser que si estoy trabajando una escena muy pesada, muy robusta, cuando está haciendo el autoback, si él me va a frenar mi flujo de trabajo 1 o 2 minutos para poder hacer esto y lo está haciendo cada 5 minutos, va a ser muy molesto que esto no suceda. Entonces es importante revisar, así como también puedo aumentar el intervalo de tiempo que toma para guardar, lo puedo pasar de 5 minutos a más tiempo o a menos tiempo. También diría que podemos tener como un elemento de juicio para esto el tipo de proceso que estemos realizando. De pronto hay procesos en los que 5 minutos no implica mucho, tal vez una iluminación, hacer unas prácticas, hacer unas pruebas de render, pero quizás 5 minutos para algún proceso de animación o algún proceso de rigging o algún proceso de skinning, incluso modelado, pues puede ser puede ser importante no perder en el caso de que se nos cierre. Bueno, realmente el autoback es más un elemento eh, como un plan B en el caso de que nuestro software se cierre eh, o en el caso de que por alguna razón no hayamos guardado o nos haya guardado mal un archivo. Bueno, la carpeta en la cual vamos a poder ver estos archivos lo vamos a encontrar en documentos, la versión del software que tengan instalado y dentro de la carpeta autoback. Miren que en este caso yo ya tengo los tres que normalmente vienen activados. La idea es que activen, como les digo, los que consideren realmente necesarios. Bueno, por defecto siempre viene este Scene Explorer activo. Yo lo puedo cerrar y volverlo a abrir desde Tools, Scene Explorer. Hay una diferencia entre el Scene Explorer y Ledger Explorer. Eso
más adelante lo van a evidenciar. Me gusta cerrarlo para poder aprovechar al máximo eh, mi viewport y porque tal vez a la hora de buscar elementos, pues puedo tener otras herramientas rápidas para hacerlo. El menú es interesante, también puedo tener acceso a un buscador en escena con la tecla H, entonces tecla H simplemente nos va a abrir un buscador en escena. Bueno, inicialmente cuando cerré el Welcome Screen tenía mi interfaz de esta manera, ese viewport maximizado. Otra recomendación que les hago, dado que si miramos la interfaz, el viewport podría estar ocupando cerca del 80%, pero dividido en cuatro, entonces tenemos un 20% solo para ver nuestra vista perspectiva, que es una de las más importantes, es por lo general en la que trabajamos mucho más, en la que nos movemos. El resto son unas vistas 2D, front, top, left, y acá tenemos entonces perspectiva. La forma o el atajo por teclado en la que van a maximizar esta vista sería Alt W. Entonces la tecla Alt presionada más W va a maximizarlo. En este caso, para cerrarlo sería el mismo atajo por teclado y tenemos en interfaz este botón que sería lo mismo que presionar al W. El botón sería entonces este de la esquina inferior derecha. Bueno, ya configuramos dos elementos de la interfaz dentro de nuestras preferencias. Uno de ellos entonces las veces que vamos a poder devolvernos o deshacer una función que hayamos realizado y activar el autoback. Por defecto son las opciones más importantes. Hay otras que podrían ser activar el increment on save. Este es un método por medio del cual cada que ustedes presionen control S, que sería guardar o vayan a guardar automáticamente el archivo, él no va a reescribir, sino que va a guardar una versión con un número que va a ir incrementando. Entonces va a guardar proyecto animación 01, 02, 03, 04, va a ir incrementando el número de archivos. Puede ser también una forma de ir teniendo un orden. Acá la recomendación sería, si lo están haciendo de esta manera, vayan borrando versiones que tal vez consideren que va a ser muy difícil que vayan a volver a ellas. El menú es amplio, acá podemos configurar varios elementos de nuestro software, sin embargo, para nuestras necesidades estaría más que bien. Sin embargo, voy a hacer un pequeño paréntesis, tal vez para usuarios que no cuenten con una tarjeta de video muy potente. Él por defecto viene con un driver instalado o viene ya configurado para trabajar con un Direct 11. Esto está mucho más configurado para unas tarjetas de video NVIDIA. Entonces viene con un sistema de graficación que sería Nitros, pero yo puedo seleccionar en este botón donde dice Choose Driver, puedo seleccionar versiones anteriores de DirectX, un software nativo de Nitros, o puedo seleccionar una opción que sería la que les recomendaría en el caso de que ustedes tengan tarjetas de video tal vez ATI muy viejitas o unas Nvidia también un poco viejas o incluso que no tengan una tarjeta de video integrada. Les podría recomendar que seleccionen o Nitro Software o Legacy OpenGL. Como última opción, DirectX Direct 3D. Basta con que seleccionen cualquiera de estos, darle OK y estos cambios sí no los van a ver efectuados
inmediatamente tienen que cerrar el software y volverlo a abrir. Otra forma de hacerlo sería ir a la carpeta de Autodesk y en Autodesk van a encontrar siempre un acceso que dice Change Graphics Mode. Ese Change Graphics Mode lo que va a hacer es iniciar el software, pero lo primero que les va a mostrar es una ventana como esta, en la que ustedes desde el inicio le van a decir cómo lo quieren iniciar y él ya inicia, termina de iniciar con ese sistema de graficación que ustedes le eligieron. ¿Qué puede ofrecernos esto? Tal vez un poco más de rendimiento en el viewport, muchas tarjetas de video cuando hacen algo como esto y de pronto dejan quieta la interfaz, esto comienza a sacar como unos fantasmas del elemento que tengan seleccionado. A veces el viewport se nos vuelve negro o blanco, quiere decir que estamos teniendo problemas de graficación. Entonces, ahí tienen unas opciones, un paréntesis que abrí como para configurar de forma diferente el sistema de graficación de 3D Max. Bueno, otra opción muy importante, algo que debemos configurar al inicio, el sistema de medidas. Por defecto, quizás acá lo voy a devolver a como viene, por defecto, viene en unidades genéricas. Esto simplemente nos dice que una unidad es igual a 1. Entonces, 2 serían 2 unidades genéricas, 3 serían 3 unidades genéricas, pero esto no está basado en unas medidas métricas. Esto simplemente son unidades. Si quisiéramos trabajar de forma mucho más precisa, pues debemos configurar nuestro software hacia unidades métricas, las unidades que cada uno esté trabajando. Si están en Sudamérica, quizás la mejor opción que pueden tener es el sistema métrico. Acá tenemos el estándar de Estados Unidos, pies y pulgadas. Podría ser que también sea necesario en el caso de que estén trabajando un proyecto de un cliente de Estados Unidos y que sea importante trabajarlo en las unidades de ellos. Ya saben de dónde lo pueden configurar. Acá lo voy a dejar en el sistema métrico. Puede ser en la opción meters o en esta opción también de centímetros, metros o centímetros. Pero lo más importante, más que incluso esta opción, está en este botón, en el System Unit Setup. Acá es donde realmente le decimos que una unidad va a significar o un centímetro o un metro. Entonces realmente este menú es mucho más importante que el anterior. Voy a cerrar en centímetros, voy a crear una caja. Este es un pequeño también adelanto porque no he explicado este menú ni cómo hice para crearlo. Y acá lo que podemos ver es entonces, al configurar centímetros, quiere decir que estos números que vemos acá están en centímetros después de la coma. Entonces acá tenemos 87 centímetros. Si quisiéramos que esto midiera un metro, sería 100 centímetros por cada lado y ya tenemos una caja que mide un metro. Bueno, devolvámonos un poco. Vieron que creé una caja. Vieron que creé entonces una caja. Al lado derecho tenemos el panel de comandos, diferentes herramientas que nos sirven para múltiples funciones dentro del software. Una de ellas o uno de los menús que tiene es el panel de creación, este más. Dentro del panel de creación, diferentes botones que nos permiten crear geometrías, splines, luces, cámaras, helpers, space warps o esta última opción que tiene sistemas que nos permiten ayudar. Acá encontramos, por ejemplo, el sistema Biped para rigging y skinning, Daylight para iluminación. Bueno, dentro de esta primera opción encontramos en las geometrías las Standard Primitives, primitivas estándar e incluso podemos encontrar unas Extended Primitives. Hasta acá, esos dos menús son los menús de las primitivas.
No quiere decir que de acá para abajo vuelva a encontrarme muchas más formas, tal vez en algunos casos, pero de Compound Objects hacia abajo casi todos son nuevas herramientas o algunas funciones de software o plugins específicos. Bueno, me voy a ir por Standard Primitives, voy a seleccionar Box, me doy cuenta que voy a crear un box porque está seleccionado, aparece azul, y cómo crear un box. Clic izquierdo del mouse sostenido, con esto ya tengo el volumen de lo que sería mi caja, suelto y luego moviendo el mouse determino la altura. Donde dé clic, él va a cerrar el método de creación. Con esto ya hemos creado un primer objeto dentro de nuestro software. Importantes o elementos importantes para tener en cuenta. Tenemos activo todavía el box como elemento de creación. Si yo sigo dando clics en la escena, de pronto voy a ver que todavía estoy creando box. ¿Qué debo hacer? O presiono clic derecho sobre la escena. Entonces está encendido, clic derecho sobre la escena. O presiono Escape y eso cancela el método de creación. Ahora, ¿cómo nos vamos a mover alrededor del objeto? Y por eso, para mirar estos tres tipos de movimiento, quería que tuviéramos encendido, o perdón, creado un objeto. Entonces, la rueda del mouse hacia adelante o hacia atrás genera un movimiento que se llama dolly. Entonces, un movimiento de dolly no es tanto como un zoom, es más un acercamiento. Entonces, tenemos dolly. Si le agregamos a esto, o más que agregarle, simplemente ese mismo botón, lo presionamos como si fuera un botón, esa rueda del mouse presionada, tenemos un movimiento que se llama drag. Atrapamos la pantalla y nos permite moverla de izquierda a derecha, arriba, abajo, hacia cualquier lado. Sigue siendo un movimiento muy 2D, porque acá no puedo, bueno, si comienzo a acercarme, de pronto puedo ya moverme en el espacio, pero por sí sola, pues realmente no me está acercando o alejando. La otra opción, que ya sería un movimiento 3D, esa misma rueda del mouse presionada más la tecla Alt. Entonces, tenemos Alt y al tiempo la rueda del mouse. Eso nos activa este movimiento que lo tenemos que complementar con el movimiento del mouse y se llama tumble. Tumble nos permite girar alrededor del objeto, entonces ya puedo yo acercarme, alejarme, ir a la parte de atrás del objeto, mirarlo, mirar debajo, mirar encima, desplazarme y ir brincando entre diferentes objetos o elementos que tenga en mi escena. Tres movimientos entonces: dolly, drag y tumble. Ahora vamos a mirar un atajo por teclado adicional que también nos permite, de alguna manera, más que movernos, centrar elementos en pantalla. Mientras estamos aprendiendo un software, uno de esos elementos importantes, una característica que tal vez es para nosotros como de esos elementos de aprendizaje iniciales, es movernos en el viewport, movernos dentro de la interfaz de un software. Y es muy factible, sobre todo en un software 3D, que generemos algunos movimientos que de pronto hagan que nos perdamos. Ese elemento pues termina muy perdido, o incluso mientras nos relacionamos con Tumble, pues resultamos con el objeto invertido debajo de él y es bastante molesto. Entonces les voy a mostrar herramientas que les van a permitir como volver al punto inicial del software o centrar eh, los objetos. Una de ellas lo tenemos sobre este objeto que está acá,
se llama el View Cube. El View Cube sirve para desplazarse dentro del viewport. Personalmente les recomiendo que no se acostumbren a él. Muchas de estas opciones o realmente todo el ViewCube lo pueden reemplazar con atajos por teclado o con el movimiento de tumble. Pero quizás, aunque también tiene atajo por teclado, una herramienta importante sea este botoncito que tiene acá, que lo encontramos cuando resaltamos el ViewCube y damos clic en esto que sería como un home. Es importante porque vuelve el software como a su punto inicial. Vuelve el software al punto inicial en el que recién abre. ¿Qué vamos a hacer entonces acá? Si lo presionamos, volvemos al punto inicial. Voy a desplazarme. Si lo presiono, vuelvo al punto inicial. Otra forma de volver no al punto inicial, pero sí centrar la herramienta sería si utilizamos la tecla Windows Home. Windows Home o Windows Inicio sería el atajo por teclado para ese botón. Otra forma de centrar entonces pantalla sería con la tecla Z. Z tiene dos funciones, dependiendo, voy a crear otra caja, dependiendo si tienen seleccionado uno o más objetos. Voy a presionar Z, Z centró los dos objetos, pero si tuviera solo seleccionado Z centra el objeto que tenemos seleccionado. Entonces quiero girar alrededor de me puedo desplazar rápidamente con Z, lo mismo Z, y comenzar a desplazarme alrededor de él. Y ese punto es importante, desplazarme alrededor de él. ¿Cuándo sucede esto? Cuando tengo un objeto seleccionado. Si yo no tengo nada seleccionado y giro como desde un punto imaginario central que el software me da. Entonces acá tengo un punto imaginario central, en el centro, digamos, del viewport, la herramienta rota alrededor de ese punto. Pero si tengo un elemento seleccionado, la herramienta rota alrededor de él. Entonces es importante tener eso en cuenta. Muchas veces tener un objeto seleccionado nos permite acercarnos a zonas que de pronto llegar con el mouse puede ser un poquito más complicado, mientras que con Z y teniéndolo seleccionado, pues acercarme a esto va a ser muchísimo más simple que si lo hago por medio del mouse, y miren que ya es mucho más difícil ingresar allá. Entonces, importante irnos familiarizando, presionar mucho estas teclas, utilizarlas, y entre más lo utilicemos, pues vamos a ir reemplazando el uso de estos tipos de menús. Bueno, les decía, la idea es reemplazar ese ViewCube con atajos por teclado, pero entonces no hemos visto los atajos por teclado a estas vistas como front, right, back, left. Bueno, realmente estas vistas back, por ejemplo, no es realmente el back, o incluso acá si nos vamos a front o left, no son realmente las vistas 2D como esta back, esta front, perdón, que es realmente 2D y estoy viendo en dos dimensiones la cara front de mi objeto. Ese front es simplemente como si yo en perspectiva me fuera como hasta el punto más frontal. Sin embargo, miren, acá me estoy moviendo con drag, miren que si yo me muevo para un lado, logro percibir la perspectiva. Entonces, hay diferencia entre este front del ViewCube y el front del atajo por teclado. Por lo general, los del atajo por teclado son los que utilizamos cuando queremos ubicar luces de forma muy precisa, cuando queremos ubicar algún elemento también de forma en un rigging, o cuando estamos modelando y queremos ver el front, el left de mi objeto. Por lo general, todas esas vistas
su atajo por teclado es la letra con la que inicia el nombre. Así, front es F, top es T, L es left, B es button y otras vistas no tienen ese atajo por teclado. ¿Cuáles serían? Y de una vez acá les dejo el pastel de las vistas. Si yo doy clic sobre esta zona del viewport, que me muestra pues un botón que sería la configuración o preferencias, y el importante en este caso para las vistas, los segundos corchetes, que son donde está el texto que me dice el nombre de la vista en la que estoy. Vamos a ver que, por ejemplo, right y back no tienen atajo por teclado. El resto acá los vemos y añade dos: perspectiva y vista ortográfica. Por lo general, la recomendación es trabajar mucho en la vista perspectiva. Eh, a veces sucede que estamos en una vista 2D y en las vistas 2D yo puedo alejarme y mover en drag, pero al ser una vista de 2 dimensiones, si yo intento hacer un movimiento de tumble, inmediatamente creo una vista que ya no es 2D, es una vista con una perspectiva fugada, no digamos en el ángulo en el que lo hace la vista de perspectiva, en este caso sería una vista ortográfica. Tal vez es una vista no tan utilizada para, sobre todo, el mundo del diseño. Entonces, ¿qué les recomiendo? Apréndanse el atajo por teclado siempre de perspectiva. P, P de perspectiva. Por lo general, acostumbro incluso, ya lo volví un algo de mi trabajo, incluso cuando quiero presionar Z por alguna razón, primero presiono P, muchas veces como una especie de seguro de estoy en perspectiva. Realmente a veces se nos activa la vista ortográfica y es molesta. Entonces, perspectiva, P, y ya estamos en una vista en la que trabajar, diseñar va a ser mucho más similar a cómo trabaja nuestra vista. Bueno, vieron que mientras estaba trabajando y estaba en la vista front y quise volver a este menú, tal vez quedó activo una forma, incluso si paso perspectiva, ahorita sucedió que la geometría me quedó de esta manera, me quedó como en wireframe. Ese es el término, wireframe. Estoy viendo el alambre de la geometría. El alambre es muy importante, o el wireframe es muy importante en muchas instancias del software, porque nos permite saber cuánta densidad geométrica tiene nuestro objeto. Tal vez en una caja no sea un elemento importante, pero en muchos otros procesos el wireframe es determinante, como en modelado, a la hora de aplicar algunos modificadores que trabajan por medio del wireframe. Eh, Vemos que entonces él inmediatamente acá nos informa que está en la vista wireframe, y lo que voy a hacer es enseñarles en atajo por teclado cómo cambiar a otro tipo de vista. Lo que vamos a hacer es utilizar las teclas F3 y F4. F3 nos cambia entre wireframe y default shading. Miren que en este caso está de nuevo en default shading. Hay varias formas en las que se nos puede mostrar nuestros objetos. Acá tenemos diferentes modos de visualización. Sin embargo, F3 y F4 son los más usados. El resto, algunos son incluso innecesarios y no aportan mucho al trabajo. F3, entonces, cambio entre el default shading y wireframe. Adicional, F3, default shading y wireframe. F4, le puedo adicionar al default shading el wireframe. Entonces puedo visualizar, voy a crear un objeto acá
Miren, estoy viendo el wireframe, cómo está construido el objeto, pero también lo estoy viendo sólido. Entonces F4 activa eso, la geometría sobre el default shading. F4 obviamente va a funcionar cuando tengamos default shading activo. Bueno, otra recomendación. Sucede mucho también cuando estamos haciendo procesos de iluminación o a veces esto viene activo dependiendo muchas otras variables, y es que viene en este segundo menú de corchetes activo otros tipos de performance. Por lo general viene en high quality en algunos sistemas. Yo siempre les recomiendo utilicen estándar. Esto es el que menos va a consumirles rendimiento en viewport y así no van a hacer un desgaste innecesario del equipo. Bueno, de la misma forma en la que crearon este box, pueden crear diferentes tipos de objetos. Los invito a que prueben. La mayoría son o con un clic o de nuevo un clic sostenido y luego moviendo el mouse. Incluso también los invito a que prueben las primitivas extendidas. Acá, la mayoría de estas primitivas extendidas simplemente añaden un botón adicional. Ejemplo, box, eh, volumen, suelto altura y luego me da una posibilidad adicional moviendo el mouse que sería añadirle a nuestro box un chamfer. Eh, pues le da también un poco de nombre a la herramienta chamfer box, una caja con un chamfer. Entonces los invito a probar los dos tipos de primitivas. Ahora, y muy importante, siempre que creamos un objeto por primera vez, vamos a ver que tenemos acceso a un menú de parámetros. Acá lo tenemos. Ese menú de parámetros nos permite cambiar el objeto, pero solo la primera vez que lo creamos y mientras lo tengamos seleccionado. Si por alguna razón lo deseleccionamos y seleccionamos otro o simplemente lo deseleccionamos, miren que si lo vuelvo a seleccionar ya no tengo acceso a ese menú. Eh, Quizás podría ocurrirles que si seleccionan de nuevo Box, ven que vuelve a aparecer un menú y ustedes dicen, ah, bueno, ya lo tengo de nuevo. No, este menú no se refiere al objeto que crearon, sino al próximo que van a crear. Por eso les tocó activar de nuevo el método de creación que habla solo de los objetos que van a crear a continuación. Si ustedes quieren acceder a los parámetros del objeto, deben ir a este otro menú. Se llama panel modificar. Es el segundo menú del panel de comandos. Entonces tenemos panel de creación, panel modificar. En el panel de creación creo, en el panel de modificación modifico y agrego modificadores y otras funciones. Por lo general, este lo activamos solo para crear y casi siempre después de la creación todo lo trabajamos en el panel modificar. Miren que acá ya me vuelvo a encontrar los parámetros de cambio con los que puedo cambiar parámetros del objeto. Bueno, hay un elemento también que viene activo en el software, es este outline, es una herramienta que nos dice que el objeto, que estamos pasando el cursor por encima de él o que está seleccionado, cursor por encima se vuelve amarillo, seleccionado se vuelve azul. A mí me parece un elemento interesante, sin embargo, si no lo quieren tener, la tecla D es un atajo por teclado para esa herramienta. Bueno, tenemos entonces de nuevo X que nos centra, P muy importante para la perspectiva. Miremos ya algunas otras herramientas que a veces se pueden tornar molestas porque quizás las seleccionamos y no nos damos cuenta que están activas y se puede volver como cuando estoy iniciando en el software, pues voy a pensar que desconfiguré algo y quizás no es algo tan grave. Algo como por ejemplo barra espaciadora. Barra espaciadora, cuando recién lo activo, voy a tener dos objetos creados. Barra espaciadora
me bloquea la selección. Miren en la parte de abajo que se les activó un candado amarillo y miren que mientras está activo no puedo seleccionar nada más. La única forma, volver a presionar barra espaciadora y ya puedo cambiar de selección. Otro atajo por teclado, tal vez más difícil de seleccionar o de ejecutar, y sin embargo, en muchos casos sucede que lo presionan. Shift Control X. Shift Control X esconde el gizmo. Gizmo es este objeto que está en el centro, en el punto pivote del objeto. El punto pivote es el punto desde el cual el objeto se mueve. Miren que si yo fuera a rotar esta caja, ahí me estoy adelantando un poco, si yo fuera a rotar esta caja, ella no rota desde el centro, rota desde la base, desde su punto pivote. En el punto pivote está ubicado el gizmo. Ese gizmo, si yo presiono Shift Control X, se va a esconder. Y pues voy a tener ya problemas, queda activa el último eje que tuvimos activo, pero el resto, pues no voy a poder tener un acceso cómodo a él. Vuelvo a presionar Shift Control X y lo vuelvo a abrir. Otra herramienta eh, puede ser perdón, no, al Q. Al Q activa, y acá quizás una de las razones por las que pueden activar esta herramienta, porque uno puede presionar al W y puede por equivocación presionar al Q. Al Q accede a un menú o a un modo que se llama el Isolate, y es que se lleva una selección a como un submundo dentro del que ya estamos trabajando. Para salirme de ese Isolate, lo que debo hacer es, entonces, lo activo, Isolate Display, y en la parte de abajo, al lado del candado, vemos un botoncito que se activó. Voy a presionarlo para salirme de ese método Isolate. Esas son algunas de las herramientas que se comienzan a activar o que activamos en atajos por teclado, F3, F4, Control Alt Q, perdón, es otra de esas herramientas que activamos, la barra espaciadora. También Control X. Control X pues nos da acceso a un método pues que antes incluso se llamaba el modo experto. Ya quitaron ese botón de la interfaz, eh, y nos da acceso a un método, nos da acceso a un método en el que estamos quizás con el viewport al máximo y podemos ver la gran mayoría de los procesos que tengamos. Esto puede ser muy efectivo en el caso de que ya me sepa algunos atajos por teclado y quiera trabajar de forma rápida y con un viewport al máximo, o también si estoy haciendo pruebas de animación, porque puedo mover mi línea de tiempo, tengo la pantalla al máximo y puedo ver entonces mi herramienta de animación, incluso en atajo por teclado, activar entonces la línea de tiempo y, y tengo toda la previsualización al máximo. Para salirme de este modo, de nuevo, Control X. Otro método, tal vez que les puede activar al X de acceso a un como tipo de degradado en pantalla, como una transparencia del objeto, quizás porque necesitamos ver a través de él. Puede ser algunas de las funciones por las cuales lo activamos, y el modelado a la hora de trabajar con blueprints es súper útil. Bueno, y otra herramienta, la estoy viendo acá tal vez en interfaz prendida, es esta que se llama Adaptive Degradation. La activan con la tecla O.
¿Qué es eso? Cuando tienen un gran número de objetos en pantalla, moverse puede que genere un consumo alto en el equipo. Si ustedes presionan, tienen esto activo, cuando estén moviéndose, él automáticamente transforma todo en wireframe para que moverse sea mucho más fácil. Y justo cuando ya dejen de moverse, vuelve y activa la versión sólida. Es una herramienta interesante, sobre todo cuando tengan escenas muy densas. Adicional, la tecla A y la tecla S. ¿Por qué se los muestro? Tal vez la más molesta va a ser la tecla S. ¿Por qué? Porque S, sobre todo cuando estén moviendo objetos, S activa un snap. Esto, un snap que por lo general viene configurado para moverse según los espacios de esta cuadrícula o los vértices de la cuadrícula, según la grid. Entonces, ese atajo en la parte de arriba lo que va a hacer es que mover, pues sea incómodo, mover el objeto. Va a ser un poco complejo. Atajo por teclado S o en el menú en la parte de arriba, acá lo tengo. La tecla A no es tan molesta y va a ser muy útil a la hora de generar rotación, porque ya voy a rotar en unidades enteras. Miren que estoy rotando de 5 en 5 a la hora de rotar, pero si no está activo, roto como en unidades libres. Bueno, entonces eso nos lleva a cómo rotar, mover y escalar. Es muy simple y van a ver que esto está incluso en la parte superior de la barra de herramientas. Tenemos W, que lo que hace es mover, movemos por medio de los gizmos, acá los tenemos, movemos por medio de los gizmos, eh, seleccionamos el gizmo por medio del cual nos queremos mover y comenzamos a movernos. Puedo también seleccionar dos gizmos para mover el objeto, entonces los dos se vuelven amarillos, o desde el punto central un método un poco más libre para moverme. Rotación, tecla E, activa este círculo en la parte de arriba y lo mismo, por medio de los gizmos voy a poder rotar, puedo pararme en la mitad de dos y rotar de forma un poco más libre en esos dos gizmos. Y la W, que incluso la W tiene un pequeño truco y es que tiene varios modos para trabajar, tal vez los más importantes. Bueno, serían este en el que puedo escalar por cualquiera de los lados y escalar de forma uniforme, que sería desde el centro, pero miren que si yo presiono varias veces la tecla R, escala, cambia el símbolo. Y el símbolo es escalado, la primera opción, escalado uniforme, escalado no uniforme y escalado, esta herramienta de Select and Squash, que sería como que cuando yo escale por un lado, él trate de guardar la proporción del objeto, entonces lo escale por los otros ejes. Por defecto, la más utilizada va a ser esta. Entonces, la primera que nos aparece. W, E y R o en la parte superior, los atajos por teclado. Tal vez otro atajo, la tecla G. G esconde la grid. Ahorita les hablé de esto cuando les mostré el snap. La grid sería esa cuadrícula que aparece al inicio del software y pues nos dice cuál es el centro de este mundo dentro de el cual estamos trabajando. Bueno, creo que ya estamos llegando a los últimos elementos como de carácter fundamental para movernos alrededor del software. Eh, Algo importante acá, muevan mucho los objetos, traten de ubicar algunos objetos encima de otros,
hay herramientas para eso, pero tratar de hacerlo de forma manual me obliga quizás incluso a ir a menús, por ejemplo acá ir a front, acercarme, eh, tratar de mover con un poco más de precisión, alejarme, mirar. Eso es importante. ¿Cómo hacerlo? Si de una vez lo quieren saber de forma más fácil, y porque está acá en el menú, tenemos una herramienta que se llama Select and Place. Lo que hace es que cuando la activamos, simplemente seleccionamos el objeto, clic sostenido y nos movemos alrededor de otro objeto. Y él va a ubicar el punto pivote en ese objeto. Es como una forma rápida de ubicar un objeto sobre otro. Obviamente esto trabaja sobre el punto pivote. Entonces, mucho cuidado porque van a haber objetos que su punto pivote no está en la base, sino en el centro, como una esfera. Entonces, obviamente, cuando activemos esta herramienta, pues él va a ubicar el punto pivote en el objeto, o sea que va a meter la mitad de la esfera en nuestra caja. Adicional, tal vez para los que vienen de otro software, métodos de selección, acá es un método de selección que puedo cambiar en la parte de arriba, window o crossing window. Lo que hace es que el objeto simplemente con tocarlo ya lo seleccioné, mientras que en el otro método lo que tengo que hacer es envolver el objeto para seleccionarlo. Cualquiera de las dos es muy útil. Hay otros métodos de selección acá, unos muy molestos, otros muy útiles en algunos casos. Por ejemplo, tengo que dibujar como una zona por la que quiero seleccionar, digamos, si es de difícil acceso y simplemente quiero como seleccionar este pedacito, pues hago un dibujo de ahí. Son herramientas que las podemos utilizar en cualquier momento. Entonces, importante tal vez eh, saber cuándo nos pueden solucionar algún proceso y pues saber dónde están ubicadas para, en el caso de activarlo sin querer, saber cómo lo puedo solucionar. Ya para ir finalizando, métodos de selección aditiva, entonces tienen un objeto seleccionado, no solo pueden seleccionar haciendo window o crossing, también tocando el objeto, y si quieren adicionar un objeto a la selección, pueden presionar la tecla control y adicionan el objeto. Con la tecla alt restan a la selección. Voy a explicar un último paso y quizás este me da ya la posibilidad de explicarles también una especie de herramienta que podría parecer un bloqueo, pero no lo es, y es cómo copiar objetos. Para copiar objetos, simplemente acá no tenemos que presionar, como en otro software, control C, que sería copiar. Razón, control C es el atajo por teclado para crear una cámara. Miren que mi vista cambió. Voy a presionar control Z. Miren que se llama Perspective. Presioné control C y ahora creé una cámara. Esta cámara de alguna manera podría parecer, si yo no sé que estoy en cámara, que mis vistas se dañaron, porque aunque funciona el atajo de la rueda central presionada como la herramienta de drag, pues ya Tumble o el Dolly no funcionan. Voy a presionar P, que es perspectiva, me va a servir para salirme de cualquier vista. En este caso, cámara es una vista y lo vemos acá. Si la crearon, simplemente pueden presionar P, salirse de ella, ir a la perspectiva, seleccionarla, borrarla. Entonces, control C sería uno de los métodos para crear una cámara. Si no copio, entonces, ¿cómo duplico objetos? Él se basa en la idea de que si yo tengo un objeto seleccionado y presiono control V, que sería pegar, acá se llama clonar,
Si yo tengo un objeto seleccionado, ese es el que yo quiero clonar. Entonces simplemente control V y me sale este menú que dice copiar, instancia o referencia. Por el momento, copia. Luego en otros tutoriales miraremos diferencias y ya otras herramientas un poco más avanzadas. Entonces así puedo copiar objetos. Otra forma, con Shift sostenido y jalo o muevo el objeto por medio del gizmo. Miren que moví el objeto, voy a soltarlo y me da la opción de copiar de nuevo, pero me adicionó esta opción en el que puedo seleccionar un número de copias. Él va a realizar ese número de copias con la misma distancia que eh, moví o fui a copiar la primera caja. Bueno, ya con esto y algunas herramientas que están acá en los menús en la parte superior, pueden ir explorando, mirando funciones. Sin embargo, con esas herramientas ya pueden moverse y pueden comenzar a desenvolverse en la interfaz de 3D Max, en este caso la versión 2020. El módulo de materiales es un módulo diferente, tal vez acá les muestro esto porque les permite cambiar de color el objeto, pero acá simplemente es cambiar nombre, muy importante, acá casi todo va a ser importante que lo renombremos, sobre todo cuando tengamos múltiples números de objetos, una cantidad grande en una escena y que queramos incluso pasarle este proyecto a otro artista, va a ser importante renombrar y pues simplemente como un elemento de referencia cambiar color. Puedo cambiar el color, esto no es propiamente materiales, pero inicialmente puede ser un elemento interesante para ir diferenciando formas que estamos creando. Bueno, este fue un video introductorio entonces a 3D Studio Max que espero les permita adentrarse en este mundo del 3D, en este mundo y por medio de este software que es uno de los más potentes incluso para la industria de la arquitectura y pues es uno de tantas posibilidades que nos ofrece ese mundo del 3D que de por sí es bastante interesante y puede expandir múltiples líneas artísticas o puede permitir que proyectemos nuestros artes, si venimos de mundos del video o del diseño gráfico, pues nos va a permitir llevar eso que hacemos a nuevos niveles. Muchas gracias, los invito a que estén pendientes de nuevos videos, otras líneas incluso de conocimiento como iluminación o efectos visuales. Por lo general subo algunos contenidos de ese tipo. Que estén muy bien, muchas gracias por ver el video, cuídense.